Bueno, y seguimos disfrutando de tu programa Sembradores de Vida. Estamos hablando con el padre Alfredo Fermín. En este segmento hablaremos sobre la familia en la Biblia. Padre, háblenos un poco si en la Biblia aparece la familia. La Biblia tiene como argumento favorito, como tema favorito, precisamente el núcleo familiar, desde el libro del Génesis. Me regalaron una Biblia recientemente y de aquí voy a sacar algunos versículos bíblicos para tratar de demostrar que precisamente en la Sagrada Escritura nos encontramos que este es uno de los temas fundamentales, ¿no? Pero estuve revisando no solamente empezar de manera cronológica, porque sabemos que desde el libro del Génesis Dios crea al hombre y a la mujer. Vamos a decir algo interesante. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, les coloca un nombre. Y nosotros los conocemos como Adán y Eva. Pero cuando Dios crea el género humano, no es que solamente crea un hombre y una mujer. Nosotros no nos oponemos como iglesia, como fe, como religión, a aquel sistema que llamamos, sistema científico que llamamos la evolución. La evolución y la creación van de la mano. Algunas personas se parcializan o solamente por la teoría creacionista y otros por la evolucionista, pero la iglesia jamás se ha opuesto, digan lo que digan, hacia una conjugación, hacia una fusión de las dos cosas que no se excluyen la una de la otra. Solo que, por supuesto, que el libro del Génesis tiene una manera de contar las cosas, no es científica esa manera y debemos interpretar que a través del género literario, de la expresión de la literatura precisamente del hombre antiguo, estamos hablando de una escritura de hace 2500 años, la manera de expresarse es diferente a la nuestra hoy. Y eso queda más que claro. Eso nosotros lo llamamos en argumentos científicos realizar un anacronismo, que yo pretenda que los autores sagrados cuenten las cosas como me las cuentan hoy en día los científicos. Eso realmente es absurdo, ¿no? Bueno, el libro del Génesis, Dios crea al hombre y a la mujer, les da un nombre, Adán y Eva. Para nosotros son nombres propios. De hecho, algunas personas, varones, tienen nombre Adán, y mujeres tienen nombre, primero o segundo nombre, como Eva. Pero ¿qué pasa? Adán y Eva son palabras hebreas que significan en español hombre y mujer. Adán significa varón, hombre, y Eva significa mujer. Por lo tanto, no son propiamente nombres que le colocas a las personas, sino que son géneros. Por lo tanto, quien se llame Adán, su nombre significa hombre. Y quien se llame Eva, su nombre significa mujer. Y ahí comienza la institución familiar. Dios le dice a Adán y Eva, únanse, crezcan, multiplíquense y pueblen la tierra. Y yo creo que ya aquí tenemos un primer texto que todos nosotros conocemos en los 2 primeros capítulos del libro del Génesis, de la institución familiar. Cuéntenos un poco más si hay otras citas bíblicas. Vamos a hablar primero del Antiguo Testamento, ¿qué le parece? Ciertamente en el Antiguo Testamento, comenzando por el libro del Génesis, encontramos cosas interesantes, ¿no? El libro del Deuteronomio, que no propiamente habla sobre la formación familiar, pero yo encontré una cosa muy bonita. Por ejemplo, si abrimos el capítulo 6 del libro del Deuteronomio, versículos 6-7, dice lo siguiente: y amarás al Señor tu Dios de todo corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una cosa que estábamos hablando anteriormente, que por qué a la familia se le llama iglesia doméstica. ¿Qué cosa es que la familia sea iglesia doméstica? Aquí tenemos un ejemplo. Aquí hay un mandato divino donde Dios le dice al hombre, mira, la ley que yo te doy la voy a poner en tu corazón, pero tú le vas a enseñar esa ley a tus hijos. ¿Y cuántas de las familias que nos están viendo en este momento no le han enseñado a sus hijos y a sus nietos a hacerse la señal de la cruz, enseñar un Padre Nuestro? Y muchos de nuestros hijos todavía no están en el catecismo, pero cuando muchas mamás y abuelas llevan a sus niños a la iglesia, les dicen, arrodíllese aquí,
que esté santo. O sea, estamos cumpliendo con un mandato que es familiar, que viene de la familia, que no es otra cosa que precisamente transmitir la ley de Dios hacia los hijos, hacia los nietos, para que se mantenga de generación en generación. Por eso, aunque este texto no es propiamente una cuestión de la formación de una familia, como en el libro del Génesis, aquí tenemos algo muy bonito que podemos repetir también en nuestras familias. ¿Solamente, Padre, en Deuteronomio o en Génesis aparece sobre la conformación de la familia, o hay otros versículos y otros libros del Antiguo Testamento? Prácticamente todo el Antiguo Testamento está minado, gracias a Dios, sobre el tema familiar. Pero he querido escoger para este programa algunos textos que son un poco más curiosos, más que, por ejemplo, que hablaremos en otro programa seguramente sobre qué familias están presentes en el Antiguo y Nuevo Testamento. Nosotros todos lo conocemos. No se nos puede pasar que el modelo de la familia es la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Pero para responder a tu pregunta, yo encuentro, por ejemplo, en el libro de los Proverbios, que es un libro sapiencial, capítulo 6, versículo 20, el siguiente versículo: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Ciertamente no es un texto como en el libro del Génesis, donde aparece la formación de una familia, pero aquí aparece un consejo entre miles de consejos que tiene el libro de los Proverbios, donde Dios le dirige la palabra a un hijo y le dice: sigue las enseñanzas de tu padre, recuerda las enseñanzas que te dio tu madre. ¿A cuáles enseñanzas se refiere? Ciertamente a las enseñanzas divinas, a las enseñanzas de la existencia de Dios, del respeto por los demás. Recordemos que estos son textos que se mueven en el marco también de los 10 mandamientos. A eso le iba a preguntar yo. Hay uno de los mandamientos: honrarás a tu padre y a tu madre. Es decir, que Dios, desde también en el Antiguo Testamento, nos manda pues a honrarlos, a respetarlos. Pues. Exactamente, es que los mandamientos son la base de la familia. ¿Por qué? Sabemos que los 10 mandamientos se dividen en 2 bloques. Esto es lo que nos enseñan también en el catecismo. 2 grandes bloques. Los 3 primeros mandamientos se refieren a Dios. Los otros 7 se refieren a la convivencia con los semejantes. Pero resulta que el primero del segundo bloque, es decir, el 4.º mandamiento, dice precisamente: honrarás a tu padre y a tu madre. Esta enseñanza es fundamental, sobre todo porque trata de instruirnos acerca del respeto que se le debe a los padres. Sin embargo, vamos a decir algo que forma parte de la exégesis cristiana y católica. Cuando en el mandamiento se habla de honrar a padre y a madre, nosotros los catequistas le enseñamos generalmente a los niños que hay que respetar y obedecer siempre a los papás. Eso es cierto, pero eso es una profundización del mandamiento número 4, que dice precisamente: honrarás a tu padre y a tu madre. Pero resulta que cuando el mandamiento fue compuesto, realmente la ley que Dios quería que el hombre aprendiera es que cuando tu papá y tu mamá alcancen la edad de la ancianidad, es decir, cuando se pongan viejitos, ese es el momento particular en el que hay que cuidarlos y honrarlos. Y esta acotación la hago en este momento porque es que nos fijamos muchísimo en los niños chiquitos para que respeten a sus papás adultos. Pero repito la idea: cuando Dios le da este mandamiento al hombre, es para que piense en sus padres ancianos, en el respeto y en el cuidado que se les debe a ellos. Así que me pareció muy pertinente e interesante la pregunta que estás haciendo. Vamos a un corte y ya regresamos para seguir entonces reflexionando sobre este tema tan interesante.